Bienvenidos, en el marco de la Semana de la Ciencia y la Tecnología, a una nueva edición de C3, Creando Cultura Científica. Es un encuentro entre la comunidad, la cultura y la ciencia. Un espacio de encuentro para difundir ideas, experiencias y conocimientos. En este año vamos a presentar un conversatorio sobre áreas de investigación en clubes de ciencia. Este conversatorio lo conforman 3 expositores con una vasta trayectoria en la comunidad de cultura científica. Para el área tecnológica nos acompaña el Magíster en Procesos Educativos Mediados por la Tecnología, José Miguel García. Para el área social nos acompaña la doctora en Educación, Silvia Umpierres. Y para el área científica nos acompaña la Magíster en Informática Educativa, Virginia Gasdía. Damos inicio al conversatorio. Bueno, yo me vinculé con los clubes de ciencia allá por el año 95, 96. Yo daba clases de robótica en un par de colegios. Trabajábamos con chicos, niños, niñas y adolescentes construyendo robots. Y bueno, ahí me invitaron, asistí a alguno y estuve durante muchísimos años como orientador de clubes de ciencia, ¿no? Ahí desde el 96 aproximadamente hasta el 2012, que fue cuando dejé de dar clase, digamos, entonces dejé de ser orientador. Ahí, bueno, me invitaron a participar como evaluador y la verdad que fue un proceso muy lindo, pues está lindo ver la actividad también desde el otro lado, te da otras posibilidades. Pero bueno, y ahora me transformé en mentor con esta reformulación que están haciendo de acompañamiento desde la virtualidad. Pero es como un poco mi recorrido, así que estoy trabajando con esto desde hace 20 largos años. Bueno, he estado vinculado a cultura científica desde tiempos inmemoriales. Primero como orientadora de clubes de ciencias, generalmente en el área de las ciencias experimentales, a nivel de educación media y a nivel de formación docente. Pero también participé como evaluadora, que es una experiencia distinta de aprendizaje muy valiosa para cualquier docente, tanto actor como orientador como evaluador. Pero también he participado en la Comisión Organizadora de la Semana de la Ciencia y la Tecnología, que también es una instancia de difusión y de divulgación de las ciencias para nuestro país, y en especial para el interior de nuestro país, que tiene mucha importancia. Por cuestiones de tiempo, no formo actualmente parte de esa organización, pero sé que es un conjunto de personas que trabajan honorariamente para poder llevar divulgadores a todo el país. Así que esos son los dos espacios en donde he estado vinculada con la cultura científica. Yo comencé con clubes de ciencia como estudiante cuando estaba en quinto de liceo. Fue la primera feria de ciencias, fue una feria nacional que se hizo en la Biblioteca Nacional, se llamaba Expo 100. Y bueno, fue una experiencia que no me olvidé nunca más de todo lo que viví esos días. Y después seguí conectada como docente, orienté muchos clubes de ciencias, sobre todo el primero de liceo, algunos de bachillerato. Y en un cierto momento empecé a trabajar también como evaluadora en la feria departamental y en la feria nacional de clubes de ciencia. Y últimamente, los últimos 4 años, estuve en los roles de gestora de cultura científica, 2 años, y 4 años como referente ABP de Canelones, hasta hace poquito, que tuve el gusto de compartir con el equipo de San José y de Montevideo en la región metropolitana. Bueno, una de las cosas que hay que tener en cuenta cuando se trabaja con un proyecto tecnológico es que la clave del proyecto tecnológico está en la producción de algo, de un elemento concreto. Este elemento muchas veces ahora se asocia a cosas informáticas, pero no tiene por qué ser cosas informáticas, pero lo importante es que haya un objeto. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que
yo voy a hacer la búsqueda de un problema, la búsqueda de la solución o alternativas de solución a ese problema, lo que me va a generar los objetivos de mi proyecto. En mi proyecto va a haber un objetivo, es una meta que yo quiero alcanzar. Por ejemplo, generar un dispositivo que haga determinada cosa o que atienda a determinada situación. En el trabajo, más allá de los pasos que uno puede dar durante todo el proceso que hace en el club de ciencias, hay que marcar un concepto que para nosotros es clave, que es la diferencia entre lo que es una maqueta y un prototipo. ¿Qué quiere decir esto? Una maqueta es una representación que muestra cómo va a ser algo, ¿sí? Una maqueta de un edificio es un edificio en pequeño que me muestra cómo va a ser un edificio. Pero en los proyectos tecnológicos, la idea es que más que maqueta haya un prototipo funcional. Es decir, no es lo mismo que yo muestre una caja con unos diales que digan esto va a ser determinada cosa, ¿sí? Que podría ser una maqueta, a que yo tenga un dispositivo que funcione y que de alguna manera, independientemente que sea en pequeño, que todavía no esté del todo prolijo, que no sea algo que uno pueda vender en una tienda especializada, pero sí tiene que estar funcionando. ¿Por qué es esto? Pues yo puedo tener una caja con 4 controles y decir, esto me permite conectarme con los marcianos que están viviendo en el polo de Marte. ¿Sí? Fantástico. Bueno, a ver, mostrame cómo funciona. Ah, no, pero bueno, dentro del proceso del club, yo lo que necesito es, si yo estoy diciendo que voy a generar comunicación con los marcianos, tengo que tener algún diseño que me permita generar esa comunicación que yo estoy diciendo. Por eso la diferencia, un prototipo es como una maqueta, es como un esquema de lo que va a ser, y un prototipo es un dispositivo funcional que de alguna manera cumple ese objetivo. Cuando yo quiero fabricar determinada máquina, por ejemplo, ¿no? Yo no tengo por qué hacer la máquina al nivel industrial, puedo hacer la máquina a nivel pequeño, pero esa máquina tiene que ser funcional. A modo de ejemplo, hace unos años yo era orientador de un club de ciencia y los chiquilines hicieron una silla de ruedas manejada por la voz, por el sonido. Entonces lo primero que hicieron fue un prototipo, que era una sillita de este tamaño, con las rueditas, para ver si ellos eran capaces de hacer el reconocimiento de la voz para que esto tuviera el movimiento. Ese es el prototipo. Una vez que está el prototipo, después ellos construyeron una silla más grande a tamaño natural, donde ellos se podían sentar y le hablaban y la silla le movía, ¿sí? Pero ahí hay un tema de escala. Lo que sí tiene que haber, por lo menos, es un prototipo funcional. Y es importante, además, de que cuando ustedes encuentren un problema y ustedes necesiten o estén buscando alternativas, hagan una investigación para ver si ese problema está resuelto o no está resuelto. Porque muchas de las veces hay muchos problemas que ya tienen alguna solución en algún lado. Pero uno dice, bueno, está esta solución, hay una persona que fabrica esto, fantástico. ¿Yo lo voy a hacer? Bueno, si lo voy a hacer, tiene que tener una ventaja operativa sobre eso. Por ejemplo, tiene que ser un dispositivo de bajo costo. Hoy estuve con los clubes de Maldonado y había un cirujano un grupo de cirujanos que desarrolló un proyecto para hacer prácticas de lamparoscopía, de operación por lamparoscopía. Entonces ellos decían, estos dispositivos se pueden comprar, pero salen no sé cuántos miles de dólares en el exterior, nosotros lo hacemos por 3.000 pesos. Bueno, eso es algo que de alguna manera sí genera un valor diferencial entre lo que está, o sea, yo no estoy inventando algo nuevo, pero sí estoy adaptando a mi realidad a algo, y ese ya es el valor operativo. Entonces, por ejemplo, es importante que en los proyectos tecnológicos yo tenga un detalle de los gastos, de cuánto me está saliendo esto. Pues yo digo, bueno, esto en el exterior se consigue a $2.000, yo lo puedo hacer por 500, perfecto, esa ya es una ventaja. Ahora, si yo cuando hago mi desarrollo me da que yo lo puedo hacer y que lo voy a hacer a $5.000, entonces la ventaja operativa se pierde.
Es importante entonces que el tema de los costos y el tema de los enfoques quede ahí mencionado. De la misma manera que en el cuaderno de campo registren todo lo que puedan, todas las pruebas, lo que funcionó, lo que no funcionó, por qué no funcionó, por qué cambié. Hay una distancia muy grande, quien ha tenido mucha experiencia viendo proyectos tecnológicos, hay un recorrido muy grande entre la idea original del diseño y el producto que termina resultando. Esos cambios es importante que queden registrados. Y también es importante de que en los informes o en los cuadernos de campo queden detalladas los planos, las orientaciones para que otra persona pueda hacerlo. Es la base de la ciencia, yo desarrollo un experimento, desarrollo un trabajo y tengo que dar las bases para que otra persona pueda verificarlo. Si no lo puede verificar, entonces, digamos, estamos haciendo una ciencia, entre comillas, o algo parcial. En los proyectos tecnológicos esto es muy importante. Y es muy importante además porque, de alguna manera, uno puede avanzar en ese proyecto. He visto proyectos que se desarrollan en clubes de ciencia que terminan con patentes y con fabricación industrial. Y he visto proyectos que se desarrollan en clubes de ciencia que terminan siendo regalados, digamos, ¿sí?, de dominio público. La silla esta de ruedas es un ejemplo de eso, ¿no? Es decir, cómo se hizo, se compartió con el mundo. ¿Por qué? Porque eran dos chiquilines de 15 años que no se iban a poner a producir y dijeron, bueno, esto, si no lo producimos nosotros, que lo produzca el que quiera y como que se liberara la patente. ¿Sí? Una última aclaración, capaz que ahí después vemos cómo me echarlo. Si ustedes están fabricando algo y quieren pedir una patente de eso, de un invento, ¿sí?, hay dos tipos de patente. ¿Sí? Hay un tipo de patente que es patente de invención, es decir, cuando yo estoy haciendo algo completamente nuevo. ¿Sí? Por ejemplo, yo invento un juego, con esto que les decía que no todos tienen que ser electrónicos, invento un juego de mesa. ¿Sí? Y yo voy y lo registro y tengo una patente de invención porque es algo nuevo. Yo fabriqué el tablero, yo fabriqué las reglas, yo fabriqué las piezas. El otro tipo de patente es una patente de innovación. Es decir, yo estoy reconociendo que yo no inventé esto de cero, que ya hay productos que hacen esto, pero yo le estoy dando un valor adicional, yo le estoy agregando. Mirá, hay productos que generan no sé, una máquina industrial. Hay máquinas industriales para tratar la goma. ¿Qué tiene de original lo mío? Lo que tiene de original lo mío es que hago de este proceso. ¿Por qué les hago esta aclaración? Porque ese proceso que yo le agrego es a lo que me refiero con el valor adicional de mi proyecto. Si yo hago algo que ya está hecho, ¿sí?, yo tengo que encontrar un valor adicional, que puede ser el económico o puede ser simplemente que le agrego algunas funcionalidades que antes no tenía y que hace que esto sea mejor que el proyecto original. Bueno, los clubes de ciencias que estén pensando en hacer investigación o generar conocimiento o saber más en el área de las ciencias sociales, tienen una particularidad, que es que van a trabajar con personas, van a estudiar personas, van a estudiar procesos que se dan en nuestra sociedad. Y eso le imprime, si bien las ciencias sociales tienen las mismas reglas que todas las ciencias, pero le imprime algo, un sello distintivo que tiene que ver con la ética. A veces conversábamos un poquito de que, bueno, la ética uno la asocia más con la disección de animales, etcétera. Pero yo en este momento quisiera recuperar el concepto de ética como la empatía. ¿Por qué? Uno no puede, o sea, uno va a hacer preguntas, va a hacer encuestas, porque las ciencias sociales trabajan con métodos que son a veces un poquito más cercanos a las ciencias duras, como son las encuestas, pero también trabajamos con entrevistas, o sea, le preguntamos cosas a las personas que tienen que ver con su vida, con sus emociones, con la convivencia, ¿no? Entonces, ¿qué es la empatía? Es
no hacerle al otro, que es la persona con la que estoy tratando de recoger datos, lo que no me gustaría que me hicieran a mí. Yo creo que si pensamos desde esa postura somos capaces de sostener la ética cuando estamos desarrollando un club de ciencias sociales. ¿Qué tiene que ver, por ejemplo, con el anonimato, ¿no? A mí me gustaría que si me hacen preguntas, el investigador no cuente a los demás el nombre de mi persona que está contando cosas que a veces son personales. Cuando uno le promete a la persona a la cual está entrevistando que no se va a divulgar su nombre, la persona se siente mucho más libre. Entonces los datos que terminamos recogiendo son mucho más ricos. Después está el tema de la confidencialidad. A veces en esas charlas que tenemos con las personas en las cuales queremos saber más, aparecen cosas que después la persona dice, te dije tal cosa, pero ¿sabes qué? Eso me gustaría que, ese pedacito me gustaría que no lo difundieras. Bueno, entonces si uno le hace una promesa de confidencialidad a la persona con la que está recogiendo los datos, también la persona se va a sentir más en un ambiente más seguro, en un ambiente de bajo riesgo, donde puede expresar todo lo que quiere y después decir, bueno, esta parte no la dejamos afuera. Entonces eso es anonimato y confidencialidad. Y por último, no por eso menos importante, la protección de los datos. Nosotros tenemos una ley en Uruguay que protege los datos personales y las imágenes de las personas. Entonces, además de todos los aspectos que veníamos contemplando, también es interesante que nosotros le podamos hacer firmar a la persona que nos autoriza a divulgar o difundir o utilizar imágenes o datos. En general, el tema de los datos personales no solicitamos divulgarlos, no le pedimos a la persona eso, al contrario, le prometemos anonimato. Ahí está una diferencia. Pero sí las imágenes, que son riquísimas, pero la persona tiene que haber autorizado expresamente, porque así lo exige la ley, que podamos utilizar, fijar y difundir sus imágenes. Hay en la web una cantidad de formularios tipo disponibles, los clubes de ciencias con las personas que los están orientando pueden llegar a seleccionar uno que sea adecuado, se ponen los datos del club de ciencias y se le hace a la persona, se le solicita que firme y que de esa forma autorice. Entonces estamos seguros que estamos trabajando con un material que está muy bueno porque las imágenes dicen son más que 1000 palabras, pero con la autorización de la persona. Entonces esos tres conceptos para mí tienen que ver con la empatía. Uno se pone en el lugar de la persona que está investigando en ciencias sociales y decide no hacerle a esa persona lo que no le gustaría que a uno le hiciera. Entonces eso también ayuda a darle prestigio a la investigación científica, porque si no después la gente dice, no, me preguntaron, y después comentaron y dijeron mi nombre. No, eso no nos puede pasar. Cuando estamos empezando esta trayectoria de aprender a generar conocimiento, tenemos que empezar resguardando esas cuestiones que son tan importantes. En las ciencias sociales, en general nosotros tendemos a, más que a explicar qué es lo que hacen las ciencias experimentales o las ciencias duras, más que a predecir, tendemos a comprender cómo es que algunos sucesos, algunos procesos se dan de una determinada manera. Eso hace que un estudio social siempre apunte más a la profundidad de conocer ese proceso o ese fenómeno, más que a la extensión. O sea, no generalizamos, pero sí, a partir de algunos fenómenos que estudiamos puntual y profundamente, comprendemos mejor los procesos generales. Esas serían como las premisas de lo que es generar conocimiento en ciencias sociales. Una cuestión, y como me queda un poco tiempo, pero que tenemos que recordar también, el tema de la rigurosidad científica, que solemos también asociarlo a las ciencias duras, pero las ciencias sociales también tienen que sostener rigurosidad científica. Y eso lo definimos como honestidad. ¿Qué quiere decir honestidad? Soy honesto con la comunidad científica. Genero datos que son ciertos, que son verosímiles, que son un reflejo de lo que encontré cuando investigué y no de mis prejuicios o de lo que yo pensaba de antes. Eso es una de las cuestiones que tenemos que vigilar, que no haya sesgo, o sea, que aquello que estoy, y en ciencias sociales en especial, porque estamos estudiando cosas que son muy cercanas a nuestras vivencias. Es diferente estudiar un animal que está por allá, que es externo.
Cuando estamos estudiando los procesos sociales, entra muy en juego la posibilidad de que miro con un lente que no es el lente de las ciencias. Bueno, hay que tratar de mirar siempre los procesos sociales con rigurosidad científica, con los lentes que nos otorga esas cosas, ese entrenamiento que vamos adquiriendo cuando desarrollamos un club de ciencias. Vamos a hablar un poquito del trabajo en clubes de ciencia del área científica. Allí encuentro, para comentar a los orientadores sobre todo, dos lugares desde donde trabajar que condicionan un poco. Uno es trabajar con la clase entera, ahí nosotros tenemos que encontrar como una conexión con lo curricular, y la otra es trabajar en clubes más informales o que funcionan en espacios optativos del liceo o de la escuela técnica o de otros lugares, del IFD, por ejemplo. Entonces, generalmente lo vemos en esas categorías, ¿no? Los clubes que funcionan con toda la clase suelen ser de primaria, la mayoría, y también en otros niveles. Entonces, ahí hay alguna diferencia. Entonces, buscando el punto en común, me parece que hay un autor que nos aporta bastante para pensar qué ciencia enseñar en la que los estudiantes son protagonistas y nosotros queremos que aprendan cómo trabajan los científicos. La gran pregunta es, bueno, ¿cómo queremos que un club de ciencia funcione con formas parecidas a las que utilizan los científicos del área de las ciencias naturales, sobre todo? Porque en club de ciencia decimos área científica, pero en realidad alude a las ciencias naturales sobre todo y no tanto a las sociales. Bueno, este autor plantea, frente a esa gran pregunta que se han hecho muchos pensadores, que podemos pensar que hay tres grandes fases en el trabajo de los científicos, que a veces se solapan, que a veces van en un orden diferente al que lo voy a decir ahora, pero para ordenarlo hay que decirlo en algún orden, y sería pensar que hay una primera fase que es la fase creativa de la ciencia, que muchas veces justo es la que falta en las clases tradicionales, ¿no? Los científicos y también los niños, los adolescentes, los jóvenes en el club de ciencias se hacen preguntas, cuestionan lo establecido, dudan de algo, de alguna explicación que les fue dada y no consideran que es la mejor, o buscan soluciones a problemas que se plantean. Y bueno, hay un montón de actividades cognitivas que se pueden hacer del club de ciencia con más tiempo y con más disfrute, porque hay más libertad también, en la que los chiquilines son los protagonistas, todas las edades, ¿no? Tenemos en todas las categorías, podríamos hablar de distintas preguntas, la capacidad de generar hipótesis, de plantearse objetivos, de imaginar una actividad experimental, porque diseñar la actividad experimental que hay que hacer, o seleccionar la metodología también es parte de la fase creativa de la ciencia, porque hay que imaginar, proyectarse y anticiparse a algo que va a venir después. La segunda fase que propone este autor es la fase de la selección crítica de la información, o sea, hay que seleccionar qué información quiero recolectar, si voy a ir al campito de la esquina a hacer un estudio de campo, o voy a trabajar en el laboratorio, o voy a hacer entrevistas, encuestas. Esa fase de recolección de datos implica una selección crítica de qué voy a recortar el mundo y voy a elegir qué, y también es muy valioso hacerlo con participación y protagonismo de los estudiantes. El orientador prácticamente que los acompaña para que ellos vayan encontrando esos caminos. Pero yo creo que tiene que estar claro el orientador o la orientadora en que están en una etapa o en la otra, en la fase creativa o en la fase de selección crítica y validación, que dice Hodgson, ¿no? Porque con eso voy a validar, voy a poder encontrar respuestas a mi pregunta, voy a ver si cumplo mis objetivos con la información que voy recolectando. Porque un poco el área científica se trata de eso, ¿no? De dar respuesta a grandes preguntas que se van a acotar en preguntas más pequeñas para el club de ciencia, a través de la empiria, los datos, la información y no de ir a Wikipedia o ir a un libro y responder las preguntas con recolección de información que ya está digerida por otros y pronta. Y finalmente, la tercera fase que plantea Hodgson en el trabajo de los científicos sería la incorporación al cuerpo de conocimiento. Los científicos cuando trabajan van a buscar que su paper sea publicado, leído por otros científicos, que poder ir a un congreso, hacer una ponencia, hacer un póster científico y también exhibirlo en un congreso. Bueno, en esta tercera fase es la que el Club de Ciencias se separa un poquito porque obviamente no es el objetivo nuestro
incorporar conocimientos al cuerpo de la ciencia. En lo general, hay algunas anécdotas muy interesantes donde ha pasado, algún club de ciencia ha aportado un poquito a algún científico en su trabajo, increíblemente. Pero Hodgson plantea que para la educación lo que vamos a hacer es pensar esa tercera fase como la fase de comunicación del conocimiento. Y ahí en los clubes de ciencia vamos a tener momentos o instancias para que los integrantes del club de ciencia presenten su investigación a otras personas. Ya será en forma presencial, con las ferias de clubes de ciencia, ya será en forma virtual, como lo fue el año pasado, y probablemente este año con la feria departamental. Y también pueden escribir un artículo, un informe, pueden elaborar un póster científico, pueden estar parados frente a su stand y comunicar oralmente su investigación. Son todas estrategias dentro de la comunicación del conocimiento. Y aquí tenemos, en esta tercera, tenemos un punto de contacto con todas las áreas, científica, tecnológica y social, porque en todas vamos a buscar, desde los clubes de ciencia, que se comunique el conocimiento. Así que, bueno, yo creo que el desafío más grande del área científica es la fase creativa, y por ahí estimular a los integrantes del club que sean protagonistas en seleccionar las preguntas. A veces hay un ida y vuelta, y eso para despedirme dejaría pensar eso, que la buena pregunta no sale de entrada, que hay que ir a veces hay que ir a la información, volver, ir a la realidad, qué pregunta se puede plantear en contextos reales, que sea sentida por los estudiantes, pero además que sea abordable, que no sea una pregunta gigante, que nunca podamos llegar a buen término. Y hacer énfasis, para empezar en esta etapa del año que están los clubes, además en esa fase creativa de la ciencia que es tan apasionante para todos los integrantes de los clubes de ciencia.